¿qué tal? Yo soy Guillermo, director del cortometraje Todos los instantes tuyos. Yo diría que el punto de partida de esta película es el dolor y la memoria. Empecé, digamos, a concebir el cortometraje justo después de un periodo muy doloroso en donde empecé a perder un montón de cosas, ¿no? Empecé a atravesar como una serie de duelos a los que nunca me había enfrentado. Entonces fue como un periodo muy abrumador y recuerdo que lo más interesante, como después de todo eso, fue el reconocerme y cómo reconocía como las otras personas, ¿no? Porque de pronto siempre es como mucho más accesible, ¿no? Como el reconocimiento de uno mismo, pero empecé a darme cuenta como del proceso de los otros y me pareció muy interesante esa parte. Y es algo de lo que quería rescatar en esta película, ¿no? Como la mirada hacia el otro, ¿no? Por eso de pronto estamos lejos del personaje, de pronto la figura del amigo. Y me di cuenta que había algo de la estructura de la memoria que se parecía mucho a la del dolor. Entonces fui armando como un poco ese rompecabezas en mi cabeza y al final esta película fue ese resultado. Cuando veo películas en estos ciclos o en estos programas en donde, em, están como conviviendo en un mismo programa varios cortometrajes o películas cortas, em, lo que se me hace bien interesante es cómo las películas dialogan entre sí. Entonces, a lo mejor con una te ríes y con otra te conmueves, pero cuando terminas de ver todo ya la película no solo es una cosa, ¿no? Sino como que pertenece a otra cosa. Es como muy extraño, pero muy interesante. Y particularmente en aciertos, lo interesante es que pasa eso, ¿no? Como esta experiencia de cómo se comunican las películas, pero además creo que lo interesante es que son películas de estudiantes, ¿no? Y entonces hay una aura como de, sí, como de jovialidad, como de esta cosa de experimentar, ¿no? Como probar, equivocarse. Y entonces creo que eso es como de lo más lindo, ¿no? De estar como en un programa así. Creo que las posibilidades también de este intercambio es reconocer que otros mundos son posibles. Em, es decir, también fílmicamente, ¿no? Y por la forma misma de la película, ¿no? Pero también en los procesos. Y particularmente en aciertos, porque estás en contacto con otros estudiantes de otras partes del mundo donde las cosas se hacen distinto, ¿no? Con otras realidades, otras sensibilidades. Y pues creo que al final es muy interesante eso, ¿no? Poder hablar con los realizadores, con tus compañeros y escuchar cómo hicieron las cosas, cómo fueron sus procesos, sus acercamientos a esos procesos. Y al menos creo que es de donde yo he aprendido más, ¿no? Como de ese intercambio.